Hola, les saluda Nicolás Brizuela desde la ciudad de Valencia, Venezuela. Soy licenciado en Comunicación Social con maestría en Administración de Empresas, mención Mercadeo. Y hoy junto a mi esposa Lila Loyo de Brizuela, tengo el gusto de acompañarles en este cuarto episodio de nuestro Congreso de Profesionales 2020. Al inicio de este ciclo de conferencias nos hicieron la pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? La mayoría de nosotros respondimos: el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿crees que existen evidencias que demuestren que realmente Jesús es el Hijo de Dios? De ser así, ¿sabes cuáles son? Quiero tomar 2 minutos de mi tiempo para invitarte rápidamente a que tomes papel y lápiz y respondas una vez más a esta pregunta: ¿quién crees que es Jesucristo y por qué? No te preocupes, no necesitas escribir al grupo tu respuesta. Al final de este episodio, te pediré que compares tu respuesta con el basamento bíblico y evidencias de otras fuentes que aprenderemos el día de hoy. Bien, volvamos a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Fíjense, en la Biblia Dios nos muestra con claridad quién es Jesús, inclusive muchísimo antes de su nacimiento. En el episodio anterior aprendimos que la Biblia es una fuente confiable y verdadera. Y si no lo has escuchado todavía, puedes acceder al contenido digital de nuestra página web www.profesionales.centecri.com para que escuches ese tema y todo el material complementario de nuestro Congreso de Profesionales 2020. Pero pese a que la Biblia sea considerada una fuente confiable y verdadera, todavía hay mucha gente que no cree en lo que dice la palabra de Dios, aunque ella predice milagrosamente cientos de eventos. Por ejemplo, Jesucristo es el objeto de más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Su nacimiento hace más de 2000 años y los eventos de su vida habían sido predichos por muchos de los profetas durante un periodo de 1500 años. La historia confirma que aún el detalle más pequeño se cumplió tal y como había sido predicho. Esto prueba, sin dejar ninguna duda, que Jesús es el auténtico Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesucristo se ha definido como el único recurso de Dios para alcanzar al hombre. De hecho, así lo afirma él mismo. En el libro de Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En la Biblia podemos leer algunas de las más asombrosas predicciones concernientes a Jesucristo con el registro de su correspondiente cumplimiento. Un evento, por supuesto, importante es el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento podemos ver la profecía en Isaías 7:14, que dice: «Pues ahora el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». En el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento en Cristo Jesús de esta profecía. Esto está en Mateo 1, 22, 23, que dice: «Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel». Otro hecho profético que podemos ver en la Biblia, por supuesto, es el lugar de nacimiento de Jesús. Lo podemos ver en Miqueas 5, 2, y el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento pueden encontrarlo en Lucas 2,
del 4 al 7. El propósito de la muerte de Jesús también es un hecho profético que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos leer en Isaías 53 del 4 al 5 y en el Nuevo Testamento podemos leerlo en 1 de Pedro 2:24. La traición de la cual fue objeto Jesús también está reseñado en el Antiguo Testamento, en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y el cumplimiento de esta profecía la podemos leer en Mateo 26, versículos 14 y 16. La crucifixión de Jesús también es un hecho que podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, y el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento en Mateo 27. La resurrección de Jesucristo también es un hecho profético que podemos ver en el Antiguo Testamento en Salmo 16, versículos 19 al 10. Y en el Nuevo Testamento podemos leerlo en Hechos 2, versículo 31. Hola, mi nombre es Lila Loyo de Brizuela, soy TCU en Administración Mención Aduanas. Es un gusto acompañarles. El cristianismo no se puede demostrar como las matemáticas o la ciencia o incluso la filosofía. El cristianismo se basa en pruebas de carácter más bien histórico, pruebas como las que se proporcionan normalmente en un juicio ante un jurado. A veces la gente dice, espera un momento, ni siquiera creo en la existencia de Dios, porque estamos hablando de Jesús. A veces pensamos que no tiene ningún sentido investigar quién era Jesús, pero por una razón que trataremos en las próximas semanas, nos daremos cuenta de que a través de la vida, muerte y sobre todo resurrección de Jesús, podemos empezar a creer en Dios. Así que, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si Jesús existió? La respuesta es que hay muchísimas pruebas. Primero, fuera del Nuevo Testamento. El historiador romano Tácito habla directamente de Jesús y el historiador romano Suetonio lo hace indirectamente. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, afirma lo siguiente: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros, que fue maestro de los hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Seguidamente pasa a hablar sobre su crucifixión y supuesta resurrección. Así que hay pruebas fuera del Nuevo Testamento de que Jesús existió. Pero aún más importante, hay pruebas en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que lo escrito no ha sido modificado con los años? La respuesta es que sabemos con gran precisión por la ciencia de la crítica textual lo que los autores originales escribieron. Peter y Jassy nos explicarán. Bien, la crítica textual compara manuscritos antiguos para descubrir la redacción original. Básicamente, entre más copias de un manuscrito haya, y más cerca estén de la fecha del manuscrito original, más seguros podemos estar. Por ejemplo, Heródoto y Tucídides fueron historiadores en el siglo V a.C. Las primeras copias de sus escritos datan del 900 después de Cristo. Hay un intervalo de más de 1300 años y hay 8 copias de sus escritos. Pero ningún académico pondría en duda de que los escritos han llegado a nosotros en una forma fiel a los originales. Y este es el caso de muchas otras obras antiguas. Por ejemplo, la historia romana de Livio, intervalo 900 años con 20 copias. La guerra de las Galias de César, intervalo de 950 años con 9 a 10 copias. Y Tácito, intervalo de 1000 años con solo 20 copias. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y lo que vemos es que el intervalo es significativamente más corto. Fue escrito entre el 40 y 100 después de Cristo. Y los primeros manuscritos fueron escritos en 130 después de Cristo. Y existen 5.309 manuscritos griegos, 10.000 en latín y 9.300 de otros, lo que hace al Nuevo Testamento único entre otros libros antiguos. Crítica textual. F.J. Hort dijo esto: con la variedad y con la evidencia con que se cuenta, el texto del Nuevo Testamento resalta sin comparación alguna entre otras escrituras antiguas. Así, podemos estar seguros de lo escrito en el Nuevo Testamento. Recordemos que la semana pasada aprendimos que básicamente
Cuantos más manuscritos tengamos y cuanto más antiguos sean, será más claro cómo fue el original. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un testigo ocular de Jesucristo. Lo dice en Juan 1:34 del Nuevo Testamento. Leo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que sabemos por el Nuevo Testamento y por otras fuentes que Jesús existió. Ahora, ¿pero quién era? Sabemos que era humano, tenía un cuerpo humano, comía, bebía, sudaba, se cansaba, sentía dolor. Tenía emociones humanas, amor, tristeza, alegría. Vivió experiencias humanas, creció en una familia, recibió una educación, trabajó, fue tentado, lloró, sufrió, fue torturado y experimentó la muerte. Muchos hoy dirían, está claro que fue un ser humano, pero eso es todo. Aunque quizá también fuera un gran maestro religioso. Por ejemplo, Dan Brown, en el Código Da Vinci, sugiere que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un profeta mortal, un gran hombre con mucha influencia, un gran maestro religioso, pero no el Hijo de Dios. Por otro lado, Bono, el vocalista de U2, afirma lo siguiente: creo que Jesús es el Hijo de Dios, así lo creo, por extraño que parezca. Cierro la cita. Así que la cuestión es, ¿qué pruebas hay que sugieran que Jesús fue algo más que un gran maestro religioso? Puedes buscar en tu Biblia Mateo capítulo 16, versículo 3. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Con Hijo del Hombre Jesús se refería a sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, la gente dice que eres un gran maestro religioso. ¿Y ustedes?, preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Los discípulos miraron a Jesús y le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El asunto es, ¿tenían razón? ¿Qué pruebas tenemos? Esta cuestión tiene dos partes. Veamos la primera parte. ¿Quién creía ser Jesús? Porque si Jesús no creía ser más que un ser humano, un gran maestro religioso, no hay nada que discutir. Hay gente que dice que Jesús nunca declaró ser Dios. Y es cierto, que no iba con un letrero que dijera yo soy Dios. Pero si vemos lo que enseñó y dijo, no hay ninguna duda de que era consciente de ser una persona cuya identidad era Dios. Esa es la primera parte de la cuestión. La segunda es, ¿tenía razón? ¿En qué prueba se basa esa afirmación? Bueno, empecemos por la primera parte de la cuestión. ¿Qué dijo de sí mismo? Hay tres pruebas al respecto. Primero, su enseñanza centrada en su persona. La mayoría de los maestros religiosos apuntan afuera de ellos y dicen, no me miren, miren a Dios. Jesús, la persona más modesta y humilde que haya existido jamás, al dirigir a las personas hacia Dios, la dirigía hacia sí. Dijo, es a través de mí que pueden relacionarse con Dios. Todos tenemos lo que se puede describir como un hambre espiritual. 3 psicólogos del siglo XX así lo reconocieron. Freud dijo, la gente tiene hambre de amor. Carl Jung dijo, la gente tiene hambre de seguridad. Y Alfred Adler dijo, la gente tiene hambre de significado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, si quieres saciar tu hambre espiritual, ven a mí. La adicción es un gran problema en la sociedad. Jesús dijo, si el Hijo los libera, si Jesús los libera, ustedes serán libres. Mucha gente está deprimida, desilusionada, angustiada y en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Una gran parte de la humanidad le teme a la muerte. En nuestra sociedad actual,
no es políticamente correcto usar la palabra muerte, pero el hecho es que morimos. Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá aunque muera. A la Madre Teresa le preguntaron poco antes de su muerte: ¿tiene usted miedo a morir? Y respondió: ¿cómo podría? Morir es ir a casa con Dios. Nunca he tenido miedo, todo lo contrario, estoy deseando que ocurra. Creo que la mayoría reconoce, o corríjanme ustedes si no es así, que el materialismo nunca puede satisfacer. La gente busca algún tipo de realidad espiritual. Jesús dijo: yo soy el camino. La gente busca valores en los que asentar su vida. Jesús dijo: yo soy la verdad. Creo que todos buscamos un significado último y un sentido para nuestra vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Otras personas dijeron: ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo: quien me recibe a mí, recibe a Dios. Quien me acoge a mí, acoge a Dios. También dijo: quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Jesús dijo: si quieren saber cómo es Dios, mírenme a mí. La segunda prueba es un tipo de prueba indirecta. Podemos mencionar cuando Jesús invitó a los hombres a seguirle. En Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estaba diciendo explícitamente que él era digno de ser seguido. O cuando perdonó pecados, lo hizo sabiendo que estaba haciendo algo que únicamente Dios podía hacer. Podemos leerlo en Marcos 2, del 5 al 7. La tercera prueba son sus declaraciones directas. En Juan capítulo 20, versículo 26, después de la resurrección, Jesús se apareció a un grupo de discípulos, pero Tomás no estaba allí. Así que esos discípulos, amigos de Tomás, le dijeron: Tomás, vimos a Jesús resucitado. Tomás dijo: yo eso no me lo creo. Solo creeré cuando vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en su costado. Más adelante, la Biblia afirma que Jesús entró y los saludó, diciendo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Tomás le llamó Dios. Y Jesús no le dijo: espera un momento, no es para tanto. Lo que dijo fue: te ha costado entender. Entonces Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Si solo tuvieras un minuto y alguien te dijera: Jesús nunca declaró ser Dios, y solo pudieras citar un versículo, lo ideal sería mostrarle más de uno, pero si no tuvieras tiempo, te sugiero que le muestres Juan capítulo 10, versículo 30, que dice: el Padre y yo somos uno. El contexto en el que Jesús escogió hacer estas afirmaciones era un clima teológico donde los judíos eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Y si alguien declaraba ser Dios, era blasfemo, según los líderes religiosos, y lo castigaban con la lapidación. Así que esta es la primera parte de la cuestión. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? Obviamente hay que demostrar este tipo de afirmaciones, pues cualquiera puede afirmar ser cualquier cosa. Hay gente que dice ser Elvis Presley, resucitado de los muertos. ¿Cómo podemos saber si eso es verdad? Jesús dijo ser el único Hijo de Dios, Dios encarnado. Me parece que hay una gran variedad de posibilidades, pero todas se reducen a tres. La primera es que no fuera cierto y que Jesús lo supiera. En este caso estaríamos ante un impostor malvado. La segunda es que no fuera cierto y que no fuera consciente de ello. Realmente creía que era Dios.
En ese caso se engañaba a sí mismo, era un lunático. Y la última posibilidad lógica es que fuera cierto. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni Pablo, por nombrar algunos, ninguno dijo yo soy Dios. La excepción es Jesucristo. Entonces, si no fue un engañador y no era tampoco un demente, solo queda una posibilidad. Jesús es quien dijo ser. Es Dios y nosotros deberíamos seguirlo. Lewis lo expresó así: un hombre que fuera meramente un hombre y dijera lo que Jesús dijo, no podría ser un gran maestro moral, sino un lunático o el mismísimo demonio. Entonces, tienes que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pero no salgamos ahora con el pensamiento absurdo acerca de que Jesús fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Nunca fue su intención. Luego de escuchar todo esto, es importante que analices lo siguiente. Jesús afirmó ser Dios. Y de esto tenemos dos opciones. Una, pensar que sus afirmaciones fueron falsas, y otra, pensar que sus afirmaciones fueron verdaderas. Pero si llegaras a considerar que sus afirmaciones fueron falsas, también puedes tener dos opciones. Por un lado, pensar que él sabía que sus afirmaciones eran falsas, que él hizo deliberadamente una falsa representación, lo que lo convierte en un completo mentiroso. Pero por otro lado, también puedes pensar que él no sabía que sus afirmaciones eran falsas, que él estaba sinceramente engañado o que era un loco. Pero por otro lado, si consideras que sus afirmaciones son verdaderas, que Él es el Señor, tienes dos opciones. Usted puede aceptarlo como Señor y Salvador, o puedes rechazarlo no aceptando su señorío. Porque les digo algo, aún reconociendo que Jesús es Dios, diciendo sí, yo creo en Dios, podemos rechazar intencionalmente su autoridad en nuestra vida y lo que Él nos manda hacer en su palabra. ¿Y cómo podemos rechazar intencionalmente la autoridad y el señorío de Dios? Simplemente no obedeciendo su llamado. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas tú que es Jesús y en qué fundamentas esa convicción? Desde ya te invito a que hagas una lista de los hechos que particularmente te ayudaron a reconocer que Él es Dios. Desarrollar una comprensión de la naturaleza de Jesús como Dios y como hombre te protegerá de falsas enseñanzas y te dará la confianza para poner en Jesús tus necesidades específicas, tu salud, tu familia, tus finanzas, proyectos y sueños. Pero no será posible entender a Jesús hasta que reconozcamos que también es Dios y que únicamente su divinidad le otorga significado a su discurso y a sus hechos. En la Biblia, en Colosenses 2, versículos 9 y 10, dice: «Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad». En este pasaje vemos que realmente estaremos completos y llenos cuando estemos en común unión con Él. Pero quizás te preguntarás, ¿qué pruebas hay que respalden lo que Jesús dijo? Supongo que el primer aspecto en el que nos podemos fijar es ¿quién nos enseñó? ¿Cómo actuó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, siendo hombre? Acompáñanos la próxima semana en nuestro 5º episodio, La vida terrenal de Jesucristo, para seguir conociendo más de Él. Lo que hemos tratado de argumentar esta tarde es que al fijarnos en lo que Jesús dijo de sí mismo y en las posibilidades de que fuera un impostor o un lunático, creo que podemos descartarlas como imposibles con solo observar sus enseñanzas, su vida, su personalidad, el cumplimiento de las profecías y su resurrección. Podemos concluir que pensar que era un mentiroso o un loco es absurdo e ilógico. Como diría el mítico personaje de Sherlock Holmes, al descartar eso, lo restante debe ser la verdad. Por tanto, cuando nos fijamos en lo restante, nos lleva a la firme conclusión de que Jesús era consciente de ser un hombre cuya identidad era Dios.
C.S. Lewis, escritor y crítico británico, conocido por su exitosa novela Las Crónicas de Narnia, expresó lo siguiente acerca de Jesús: la alternativa es estremecedora. O el hombre del que hablamos era y es justamente lo que dijo, o era un lunático o algo peor. Bien, a mí me parece obvio que no era ni lunático ni un monstruo, y por tanto, por extraño, estremecedor o improbable que parezca, tengo que aceptar la idea de que era y es Dios. Luego de escuchar estas aseveraciones que nos llevan a entender quién es Jesucristo, queremos terminar este tema invitándote a que hagas una corta oración en la que abres las puertas de tu corazón a Jesucristo para que entre a tu vida y haga su voluntad en ti. Como lo decía en una parte del tema, podemos decir yo creo en Dios, pero hoy Él está más interesado en tu actitud más que en tus palabras. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por esta maravillosa oportunidad que te da de conocer mucho más de Él a través de la temática de este Congreso de Profesionales 2020. Ahora quiero invitarte a que participes en el taller de esta semana. Vamos con las preguntas.